Buenos días a todos. Bienvenidos a este acto que vamos a celebrar hoy y que va a ser breve, en el que vamos a hablar de determinados aspectos en el que se produce el año en el que se produce el 30 aniversario del programa Erasmus. Ya sabéis que hay millones ya de personas que han pasado por el programa Erasmus, que han conocido otro país, otra universidad, otros estudiantes y otros compañeros viajando con ese programa y formándose, ayudándoles a formarse no solamente en lo que es una formación, digamos, académica, sino también en lo que es el aprendizaje de una lengua, el conocimiento de otro país, el compartir experiencias con personas de otra cultura. Y eso es lo que vamos a celebrar hoy de una manera sencilla. Como es un cumpleaños, vamos a hablar un poquito y después nos vamos a ir al edificio 1, en el que vais a tener información de otras universidades. Los propios estudiantes de las universidades también van a aportar información sobre sus universidades a las que os podéis mover. Y hoy vamos a hacer un programa especial en el que vamos a contar con representantes del programa de becas Fulbright, con la representante de la Fundación 11, que se encuentra aquí, y también con representantes de la Cámara de Comercio del programa PICE, que es un programa de movilidad especializado en prácticas. Entonces, mientras que se incorporan los dos ponentes, le pido a Esther Bueno, que viene en representación de la Fundación 11, que sea ella la primera en hablarnos de movilidad también inclusiva. Nosotros, la Fundación 11, llevamos trabajando más de 30 años para conseguir la inclusión de las personas con discapacidad. Es muy probable que os suene la 11 por una lotería, habréis visto kioscos por Toledo y así. Pues bueno, nosotros venimos de la 11. La 11 trabaja con personas ciegas y hace como unos 30 años se dio cuenta la 11 de que no solamente tenía que trabajar con personas ciegas, sino con todo tipo de discapacidades. Por eso se creó la fundación. Yo trabajo, por tanto, con todas las discapacidades. Y nuestro objetivo es conseguir la plena inclusión de personas con discapacidad. No solamente en la teoría, sino también en la práctica. Y para ello hay como dos ejes fundamentales. Uno lo habéis visto aquí, que es la accesibilidad universal o la falta de ella. Lo habéis visto con los escalones que tenemos alrededor, que a pesar de esta universidad ha avanzado mucho en accesibilidad, y aprovecho para daros la enhorabuena, pero esa es una de las cosas por las que nosotros trabajamos. Y otro pilar fundamental es la educación y el derecho a la educación en igualdad para todas las personas. En ese sentido, y por eso estoy yo aquí, es fundamental que todos los estudiantes, y no solamente los estudiantes, sino cualquier persona con discapacidad, pueda acceder en igualdad de oportunidades al programa Erasmus Plus y al resto de programas de movilidad. Os digo el Erasmus Plus porque, por si no lo sabéis y para los que en un futuro queráis ser profes, además de las acciones de movilidad que conocéis vosotros mismos como estudiantes, el programa Erasmus Plus también ofrece movilidad para personal universitario. Por lo tanto, lo que os voy a contar está muy centrado en vosotros, pero no perdáis de vista para conseguir esa inclusión es necesario que podamos acceder todos. Cuando somos estudiantes, cuando somos profesores o cuando somos lo que decidáis vosotros ser en el futuro. Os cuento este dato, estoy muy contenta. Es un poco para poner un poco en contexto cómo es la situación en España. Sabéis que el SEPI es la Agencia Nacional de Representación del Programa Erasmus en España. Para quien no lo sepa, nosotros empezamos a trabajar en acciones de movilidad hace de manera muy frecuente y como objetivo principal hace unos 4 años. ¿Vale? Cuando nosotros empezamos a ocuparnos más de la movilidad internacional inclusiva, solamente 12 estudiantes con discapacidad se habían ido de Erasmus ese año. El año pasado, el curso pasado, ya podíamos hablar de 91. Mi objetivo es que llegue un momento en el que yo ya no tenga que venir a contaros estas cosas y que haya el mismo número de compañeros vuestros con discapacidad que accedan a los programas de movilidad, el mismo número de estudiantes que no lo hay, ¿vale? Hemos aumentado mucho, pero queda mucho por hacer si tenéis en cuenta que España es de los países que más Erasmus recibe, pero al mismo tiempo también que más envía. Si pensáis en los miles de estudiantes Erasmus que cada año españoles se van a destinos Erasmus, 91 es una cuestión casi, os diría, residual, a pesar de que estemos mejorando mucho. Somos muy
ambiciosos en nuestros objetivos, entonces queremos que cada vez sea más. Vale. ¿Qué es lo que yo me encuentro en mi trabajo todos los días con los estudiantes con discapacidad que se quieren ir de Erasmus? Que muchas veces no se lo plantea a nadie, y os lo digo por propia experiencia porque yo fui Erasmus. Allá en el Pleistoceno, cuando era joven, yo fui de Erasmus, cuando nadie se iba de Erasmus. Y las preocupaciones que yo tenía cuando yo me fui son básicamente las mismas que la gente se encuentra ahora, que probablemente también son las mismas que os encontráis vosotros que no tenéis una discapacidad, los que no tengáis. La diferencia es que este tipo de preocupaciones a una persona con discapacidad, si no tiene la información adecuada y no sabe que realmente hay un montón de medios de apoyo, le puede echar para atrás. ¿Qué me preocupa? Pues la accesibilidad, la falta de recursos, que la universidad a la que yo voy no tenga el mismo nivel de accesibilidad y de apoyos que tengo a lo mejor en la que yo estoy, dónde voy a vivir, si mi casa va a ser accesible, si voy a poder acceder a tener un asistente personal si lo necesito, si los materiales van a estar adaptados, todo este tipo de cosas. Todo este tipo de preguntas tienen respuestas y todas este tipo de cuestiones, sobre todo desde el punto de vista económico, está muy cubierto por el programa Erasmus+, como vais a ver a lo largo de la mañana, supongo. Entonces, ese tipo de problemas tienen que buscar soluciones. ¿Cuáles son los aspectos positivos de una experiencia de Erasmus? Yo os lo puedo contar a nivel personal, pero como yo soy bastante mayor ya, sí que os puedo decir que es una experiencia que vosotros lo estaréis viviendo, los que sois Erasmus, pero sí que os digo que cuando tienes una discapacidad te cambia aún más la perspectiva de la vida, porque realmente accedes a conocer a gente que de otra manera no conocerías, pones en prueba tus propios límites, ¿vale? Porque evidentemente cuando te vas a vivir a un país lejos de tu casa, estás lejos de tu supuesta red de apoyo, pero ya os digo que si tienes todos los apoyos contemplados, que de hecho en todas las universidades de Europa podéis contar con eso, no hay ningún problema, es un paso adelante en la independencia, es un paso adelante en la inclusión. Al final la inclusión es que todos podamos formar parte de la sociedad de una manera igualitaria, aportando cada uno lo que puede aportar en base a sus capacidades. Esa es lo que es la inclusión. Y el programa Erasmus Plus es el mejor marco para eso, ¿vale? Nosotros creemos firmemente que la participación en el programa Erasmus Plus aporta mucho a los estudiantes con discapacidad que participan en el programa, pero también aporta mucho que estudiantes con discapacidad puedan ser partícipes del programa Erasmus Plus por los efectos positivos de la diversidad, de la inclusión, por la generalización del diseño universal y la accesibilidad universal, porque cuando algo es accesible para mí, que tengo discapacidad, también lo es accesible para cualquier otra persona. Y eso es una idea que está muy entroncada con lo que es la Unión Europea, con lo que es de igualdad y crecimiento de los pueblos en la Unión Europea. Entonces, pensamos que es un win-to-win, una oportunidad para toda la gente. A mí no me gusta hablar de personas con y sin discapacidad, porque al final es una oportunidad de crecimiento para todas las personas, punto. ¿Vale? Las ayudas disponibles. Bueno, me imagino que a lo largo del día de hoy les vais a contar las ayudas disponibles desde la Comisión y las del MEC, las del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No me voy a detener mucho en eso, por tanto, porque además, bueno, quien mejor os puede informar de eso son los responsables del Departamento de Movilidad de Relaciones Internacionales de vuestra universidad. Sí que es muy importante que si conocéis a personas con discapacidad o vosotros mismos, alguno de los que está aquí lo sois, sepáis que para pedir las ayudas para estudiantes con discapacidad, al igual que el resto de becas que están dentro de las becas de estudiantes Erasmus, no se puede hacer de manera independiente. Yo como estudiante con discapacidad voy y lo pido. Lo tenéis que hacer siempre a través del servicio de internalización o movilidad de vuestra universidad, en este caso a través de ellos. Lo digo porque
todos los años hay estudiantes con discapacidad o padres, que eso ya me alarma más porque vosotros sois mayores para gestionar vuestras propias cosas. Yo sinceramente creo que con 20 y tantos ya tenéis que hacerlos vosotros, pero aún así a mí me siguen llamando padres. Han oído que hay ayudas complementarias para estudiantes con discapacidad y entonces es como, ¿y cómo lo puedo pedir yo? Lo tenéis que hacer siempre a través de la universidad, ¿vale? El SEPIE tiene, además de una cuantía complementaria para estudiantes con discapacidad, hay unas ayudas específicas para estudiantes con discapacidad que cubren pues desde los gastos extras que yo puedo tener por un alojamiento accesible hasta la necesidad de contratar a un intérprete o un asistente personal, todo lo extra que se supone que yo voy a necesitar durante mi viaje. Eso lo tenéis que pedir, como digo, al SEPIE, y es muy importante que determinadas cosas básicas las tengáis preparadas desde el momento que os digan cuál es vuestra plaza, dónde os vais a ir. Voy a ir un poquito hacia atrás luego para el cómo elegir mi destino de una manera razonable, pero sí que es importante que determinadas cosas, como por ejemplo informes médicos, informes sobre discapacidad que certifiquen vuestros niveles de necesidades, lo que necesitáis directamente en vuestro día a día y cómo se cuantifica eso económicamente, lo tengáis preparado cuando pidáis vuestras ayudas complementarias. Vale, eso es muy importante, porque va a ser lo que os va a dar el respaldo para poder acceder a esa ayuda o no. Luego, aquí en rojo tenemos la beca de Fundación 11, no porque sea de mi casa, sino porque consideramos que es una cuantía importante para dar el empujón también para que podáis acceder a los programas de movilidad. En este caso, nuestra beca de movilidad no es únicamente para el programa Erasmus+, ¿vale? Tenemos becarios de otras acciones de movilidad. Cuando nosotros hace 4 años, aprovechando con que empezábamos también a trabajar más en movilidad, lanzamos la primera convocatoria de becas, pensamos, bueno, hay otras ayudas complementarias y las sabemos y no son pequeñas, pero aún así somos conscientes de que hay mucha gente que no se va con discapacidad, que no se va de Erasmus o no accede a un programa de movilidad porque el coste económico que supone el día a día para una persona con discapacidad siempre es mayor para alguien que no tiene discapacidad. Eso es una realidad. Entonces decidimos apostar por una cuantía suficiente y pensamos que elevada en comparación con otras convocatorias. Nuestra beca son 10 al año, son 6.000 euros, ¿vale? Si queréis pedirla, tenéis que esperar actualmente hasta el mes de junio. Nuestra convocatoria saldrá, os llegará a través de la universidad, pero saldrá en el mes de junio, julio, por lo que ya tendréis vuestra carta de aceptación en la universidad de destino. Eso es importante, ¿vale? Porque es lo que necesitamos sí o sí para poder acceder a esta rama de la convocatoria de becas. Nuestra convocatoria de becas tiene otras líneas, pero la que nos interesa hoy es esta. Además, podéis acceder a otras becas complementarias a través de la Fundación Universia, ¿vale? Si os metéis en Google, Fundación Universia, vais a ver que tienen un montón de becas, también como nosotros. Fundación Universia es del Banco Santander, ¿vale? Y ellos tienen también tanto una beca específica para apoyo a la movilidad como programas específicos para mejorar el idioma, que eso también es importante, ¿vale? Si vosotros necesitáis mejorar, por ejemplo, vuestro inglés o vuestro alemán, ellos tienen programas específicos para eso que, como compañeros que son del trabajo de inclusión en el día a día, os recomiendo que visitéis. Y luego, algunas comunidades autónomas y dentro de vuestra universidad, en algunos casos, también hay ayudas complementarias, ¿vale? O sea que, si yo soy un alumno con discapacidad, a la hora de preparar mi viaje tengo que hacer un to-do list, ¿vale? Y en mi to-do list primero tengo que pensar, vale, me da miedo porque no sé lo que me voy a encontrar, pues voy a ver qué recursos económicos tengo disponibles para que mi vida en mi Erasmus o en mi estancia internacional sea más sencilla. Pero antes de eso, y fundamental, porque yo creo que cada vez más, pero hay mucha gente que no se plantea esas pequeñas cosas, cuando tienes una discapacidad y aunque no la tengas, es muy importante que antes de elegir vuestro destino de beca final hagáis una búsqueda de a qué universidad os interesa más ir
porque es compatible con vuestro plan de estudios, porque es una universidad prestigiosa que os puede abrir las puertas para continuar con vuestra carrera profesional de una manera eficiente. Y en el caso de las personas con discapacidad, a pesar de que la universidad os va a dar mucho trabajo hecho, porque ellos van a contactar con los servicios de atención a personas con discapacidad de vuestra universidad de destino y van a trabajar de manera coordinada vuestra universidad aquí y la universidad allí, considero y consideramos en Fundación que es muy importante que vosotros también hagáis una exploración, no solo de la universidad, sino de la ciudad donde yo voy a estar, el país donde yo voy a estar, qué tipo de accesibilidad me voy a encontrar, qué problemas o cosas ventajosas me voy a encontrar en el país de destino, porque no hay que pensar siempre solo en los problemas, hay que pensarlo en su conjunto. Y eso, aunque a veces los estudiantes con discapacidad estamos muy acostumbrados a que nos hagan el trabajo por aquello de tengo una discapacidad, que me lo busquen otros, es importante que lo hagáis vosotros, porque la decisión final de dónde me voy, en qué condiciones me voy y lo que puedo conseguir, lo tenéis que decidir vosotros, no lo va a decidir. La universidad os va a facilitar el camino, pero no va a hacer ese tipo de decisión final. Y eso es importante que lo empezáis a ver en estas semanas antes de pedir vuestra beca. Vale, estas son las ayudas que como hemos dicho, hay unas ayudas de base que son mayores para estudiantes con discapacidad desde la base, que sabéis, aumentan dependiendo de cuál es el destino al que vais, el grupo 1, grupo 2 o grupo 3, y luego las ayudas adicionales que os comentaba, ¿vale? En las ayudas adicionales, cuando os decía que es importante que tengáis toda la documentación lista, es porque la cuantía final que se adjudique partiendo de unos mínimos va a depender de cómo justifiquéis vuestro nivel de necesidad. Por lo tanto, a mí no me vale que de repente vayáis al despacho de internacional de vuestra universidad y digáis, es que a mí me cuesta mucho subir escaleras y necesito una casa accesible. Vais a necesitar un documento que certifique que tenéis problemas de movilidad reducida. O es que yo necesito un intérprete de lengua de signos. Vais a necesitar la documentación que acredite esa necesidad. O necesito cogerme un taxi todos los días para ir a clase. Lo mismo. Lo que digáis, si no está certificado, la comisión es muy buena, pero no tanto para creer solamente en lo que digáis sin certificación, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo reviséis y que lo tengáis en cuenta antes, ¿vale? Bueno, como os decía, el objetivo al final de nuestra beca es lo que os decía, que cada vez, y de todo lo que hacemos, porque el trabajo que nosotros hacemos en movilidad no es únicamente la beca, estamos desarrollando 3 programas Erasmus Plus dentro de la K2, que son asociaciones estratégicas, uno como miembros principales y otros 2 como socios. En cuanto a las prácticas que decíais, estamos llevando un proyecto en concreto con la Fundación Universia y otras universidades para propiciar el proceso de búsqueda de prácticas en el programa Erasmus Plus Internship, ¿vale? Entonces, también que sepáis que además de estas cosas que os contamos, también nosotros y otras universidades, otras instituciones, también estamos trabajando para mejorar en otras líneas del Erasmus+, ¿vale? Porque, como os decía, para nosotros es un objetivo prioritario. Y es un objetivo prioritario por lo que os voy a contar ahora, porque algunas personas del equipo en el que yo trabajo hemos sido Erasmus con discapacidad y queremos que nuestro trabajo diario y al mismo tiempo también nuestra experiencia pueda servir para que todo sea más sencillo. Hay determinadas cosas, además de lo que os he dicho de la búsqueda de destino, que tenéis que tener en cuenta todos, ¿vale? Pero teniendo discapacidad más, pero estas cosas que os voy a decir es importante, creo, que las tengáis en cuenta todos antes de partir a vuestro destino. Hemos hablado de la selección de destino, es importante. Una vez que ya sepáis dónde os vais, en el caso de los estudiantes con discapacidad, aunque la universidad os va a echar una mano
seguro, para la búsqueda de alojamiento accesible si lo necesitáis, sí que os recomiendo que no lo dejéis para septiembre, como el 90% de los Erasmus, ¿vale? Que empiece a hacer mi búsqueda de alojamiento accesible unos meses antes. Primero, que la universidad sepa cuáles van a ser mis necesidades y después empezar a buscar un alojamiento antes. Porque si no, a lo mejor os podéis encontrar con que no podéis encontrar una casa que se adecue a vuestras necesidades y eso es una faena realmente muy grande. En mi caso, por ejemplo, yo me fui hace 17 años, o sea, mucho tiempo, cuando todavía no se hablaba tan alegremente de accesibilidad universal por Europa y esas cosas. Yo me busqué mi alojamiento desde la Universidad de Salamanca, que era donde yo estudiaba. Me adjudicaron la beca en el mes de febrero, si no recuerdo mal, y yo empecé a contactar con mi universidad antes de Semana Santa. Y ya me empezaron a decir, pues mira, tienes esta residencia y esta residencia que son accesibles, me explicaron el coste, etcétera, y me reservaron la plaza. Porque si yo tengo la información pero no reservo la plaza con tiempo, en ese país obviamente también hay estudiantes con discapacidad y por mucho que exista el recurso, si yo no me ocupo un poquito antes de guardarlo, pues probablemente no hubiera tenido espacio. Y después fue una decisión personal, pero que yo recomiendo, en vez de incorporarme en septiembre al inicio del curso, aproveché y viajé en el mes de agosto. Yo iba a estudiar en neerlandés, ¿vale? En holandés. Entonces dije, vale, obviamente tengo un nivel aceptable, pero necesito mejorar mi idioma y me fui a estudiar neerlandés en agosto. El ir en agosto a mí me supuso conocer la ciudad con tranquilidad y al mismo tiempo medir mi capacidad y los recursos en la ciudad. Y es algo que os recomiendo porque mejorar el idioma es fundamental. Porque hay mucha gente que piensa que con un nivel medio, por ejemplo, de inglés o del idioma que elijáis, vais a poder manejaros. Y para comprar el pan, para hacer amigos, para salir de marcha, sí. Pero para seguir las clases, no, ¿vale? Entonces, yo sinceramente creo que a veces no somos conscientes del esfuerzo lingüístico que supone seguir una clase de la universidad. Entonces, para aquellos que quieren ir a la aventura y dicen, bueno, yo me cojo un destino italiano porque, total, el italiano se parece mucho al español y va a ser muy fácil, ¿vale? Que no es lo mismo, pues eso, salir con tus amigos que seguir una clase de economía, de matemáticas o de lo que sea en un idioma que no es el tuyo, por mucho que se parezca al tuyo. Es más, os diría que cuando se parece mucho al tuyo, llegan los falsos amigos, llegan los exámenes de diciembre y entonces te quieres tirar de todos los pelos de tu cuerpo, incluidos los que no ves. Entonces os recomendaría que por favor os tomarais muy en serio el reciclaje lingüístico. A los estudiantes con discapacidad, que habitualmente en algunos casos no estamos muy acostumbrados a que el nivel de exigencia con el idioma desde secundaria sea el mismo que a los que no tienen discapacidad, por desgracia, no estoy en absoluto de acuerdo con eso, lo mismo, ¿vale? El nivel de exigencia va a ser el que es. Luego ya por último, que no sé cuánto tiempo tengo, perdón, lo siento. Pues bueno, ya corto. Simplemente que también tengáis en cuenta todos vuestros informes médicos, tengáis o no discapacidad, esto es importante, que los llevéis con vosotros a vuestro destino, si no en el idioma del país, en inglés, ¿vale? Porque os hablo desde mi experiencia. Yo tuve un accidente de tren muy estúpido por llegar tarde a una clase. Me caí en el tren y es muy difícil explicar en un idioma que no es el tuyo lo que te pasa cuando estás desangrándote por media cara, como fue mi caso. Entonces, si tenéis, además ahora que podéis llevarlo todo en pendrive, si es mucho más sencillo, es muchísimo más fácil, ¿vale? Lo mismo vuestra medicación, si tomáis, etcétera, ¿vale? Y lo siento porque no, nada. Muchas gracias. Pues nada, un placer. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Un minuto para alguna pregunta para Esther. Yo tengo una pregunta. ¿Las becas que ofrece la Fundación 11 están abiertas para todos los estudiantes? ¿No hace falta pertenecer a la Fundación? No. De hecho, en eso siempre hay problemas de pertenecer o no.
La ONCE tiene afiliados a la ONCE que son personas con discapacidad visual con un porcentaje de pérdida visual muy elevada, pero la Fundación no funciona con afiliación. Nuestros programas, todo lo que desarrollamos está destinado para todo el colectivo de personas con discapacidad. Por lo tanto, si tenéis un porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%, podéis acceder a todas las ayudas y todas nuestras becas. En nuestra línea de becas hay líneas nuestras becas son sobre todo desde máster, posgrado, doctorado, excepto las de movilidad, que sí que las podéis pedir desde grado, ¿vale? Es importante lo que os digo, la carta de aceptación o la carta Erasmus de la universidad para la de movilidad, pero por lo demás, con un 33% certificado es suficiente. Muy bien. Muchas gracias, Esther. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias por venir, muchas gracias a la ONCE y también por compartir tu experiencia personal con nosotros, Esther. Como Esther se va a quedar un rato con nosotros, supongo, ¿no? Sí. Pues ahora, si tenéis alguna pregunta, ahora vamos a escuchar a los representantes de Fulbright y a continuación pues vamos a seguir. Esther estará por aquí. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer.